formación y capacitación, como sus organizadores y su representante legal, que no es ni tercero ni segundo, vengo ya participando en varios diplomados y cursos dictados por esta institución académica. También hacerles hincapié, en más que todo, ofrecerles mis disculpas por la demora. El inicio de esta conferencia ha sido programada para las 11:30 de la mañana. Sin embargo, por motivos que hoy ya estamos casi todos en trabajos remotos en las entidades públicas, es que he tenido una llamada de emergencia por parte de mi jefatura. Así es que la disculpa del caso y empecemos ya con esta disertación. Que valga la aclaración, este sistema vía virtual no un poco me agrada porque la participación me gusta que no sea un monólogo, que haya un diálogo, y seguramente de muchos casos que tienen en cada entidad pública sobre el tema de contratación del Estado, ¿no? Sin embargo, también seguramente al final de la conferencia habrá algunas inquietudes, me las hacen llegar en la medida que yo las pueda también responder y de acuerdo a la casuística que tengan cada uno, ¿no? Que eso es lo que seguramente a muchos le llama la atención sobre este tema. Bien, finalmente, después de este preámbulo, quiero empezar indicando de que el curso que hoy día se está dictando por mi persona, ¿no? Es la evaluación y calificación de ofertas y su registro en el SEACE, ¿ok? Entonces, soy abogado de profesión, mi nombre es José Miguel Ballena, abogado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Tengo estudios de maestría en política jurisdiccional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y asimismo hoy me desempeño como especialista en contrataciones del Estado, ¿no? Así es que es parte de mi formación, la experiencia profesional que uno va adquiriendo el día a día. Bien, entonces empecemos con la primera diapositiva, Graviela. La primera diapositiva. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de este curso? El objetivo de este curso, pues, es adquirir los conocimientos de la normativa en materia de contratación pública, ¿no? Con la finalidad de evitar errores en la evaluación y calificación de las ofertas. ¿Ok? Entonces, fíjense, es una etapa muy complicada para muchos en materia de contrataciones públicas. Ustedes saben que en materia de contrataciones públicas, el Estado requiere de bienes, de servicios, de consultorías y obras. Todo ese rubro que requiere el Estado lo hace a través de un procedimiento que esté marcado en la normativa de contratación del Estado, o también llamada contratación pública, ¿verdad? Entonces el Estado, a través de sus diferentes órganos auxiliares, ¿no?, adherentes a ello, contrata y obras. Muy bien, pasa por diferentes etapas para finalmente llegar a la etapa final que vamos a ver a continuación, ¿ok? Siguiente diapositiva, Graviela. Fíjense, vamos a ver cuáles son las fases de ese procedimiento llamado contratación o contratación pública, no lo quieren llamar porque también hay contratación privada. Específicamente, hoy nos enmarcamos en la contratación pública. Y de seguro, también están involucrados no solamente el Estado, porque muchas veces es una empresa, ¿verdad? Persona también natural. Entonces, pero son ellos los que finalmente ingresan con el Estado para poder ejecutar una prestación. ¿Ok? Muy bien, entonces, la fase del proceso de la contratación pública. Primero, es que exista una necesidad del Estado de adquirir un bien, un servicio, una consultoría o una ejecución de obra. ¿Ok? Entonces, cualquiera de estas dos es que, cualquiera de las necesidades que tenga el Estado, las ejecuta a través de sus diferentes órganos
como ya hemos evaluado. Muy bien, para ello existen 3 fases de la contratación pública. Son los actos preparatorios, el proceso de selección en sí mismo y finalmente la etapa de ejecución contractual. Es en esas 3 etapas en que se desarrolla todo el procedimiento de la contratación pública. En este diplomado ya se ha dictado el curso de los preparatorios y todos sus pormenores, características, funcionamiento, procedimiento y seguramente la normatividad también es selección. Ubiquémonos. Prácticamente ya hemos pasado los actos preparatorios. ¿Ok? Entonces, hoy estamos ya en la fase del proceso de selección. Y esta fase de proceso de selección es una de las más importantes en el proceso de contratación. Es decir, que acá se va a definir no solamente, ¿no? El proveedor a quien se le va a adjudicar la buena prueba, sino que se le va a evaluar también a los diferentes postores o diferentes proveedores admitidos y finalmente de todo ese concurso de postores va a salir uno a quien se le va a adjudicar finalmente la buena prueba. De lo diferente, llámese un diferente proceso de selección. Recuerden que dentro del proceso de contratación pública existen diferentes tipos de procesos de selección, ¿no? Los procesos de selección tienen sus diferentes características, sus diferentes procedimientos, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, a la adjudicación simplificada. Tenemos, por ejemplo, a la licitación pública, al concurso público, a la contratación directa, al sistema electrónico, el sistema inverso electrónico. Entonces, fíjense, tenemos diferentes tipos de contratación pública, como también tenemos los sistemas de contratación pública. ¿Qué son esos sistemas de contratación pública? La forma como se va a contratar el bien o el servicio, llámese a precios unitarios o llámese a suma alzada, que también lo contempla la normatividad. Dicho esto, quiero que quede bien en claro que los actos preparatorios ya han sido tocados en un curso anterior. Y lo que nos corresponde el día de hoy, o lo que me va a corresponder dentro del diplomado, y avisándoles también a todos los participantes, es que no solamente el día de hoy voy a tocar el tema de los procesos de selección, sino que también la última fase, como ven en las diapositivas, que son ejecución contractual, que es un tema crucial y donde nacen muchas controversias. Y los invito desde ya, haciendo un paréntesis a la conferencia, para que puedan coordinar en la próxima conferencia que se dará sobre el tema, la etapa de ejecución contractual. Ahí veremos, después que se firme el contrato, todas las circunstancias controversiales que surgen, ¿no? De las que finalmente muchos de estas actuaciones terminan en arbitraje, ¿no? O llamados también mecanismos de solución de controversias, conciliación, arbitrajes, ¿no? La controversia que surge después de la contratación, ¿no? Ahí veremos las solicitudes después del contrato, una ampliación de plazo, ¿no? Como es este caso en el estado de emergencia, por ejemplo, a raíz de la crisis sanitaria desatada por la pandemia del COVID-19, ¿no? Que se ha surgido, ¿no? Y ustedes verán que estos temas en contratación pública y quienes los participantes, seguramente muchos de ustedes están involucrados en los temas en la oficina de abastecimiento o en la oficina de logística, van a encontrar hasta las direcciones y gerencias de diferentes órganos, ¿no? Llámese una dirección administrativa, general administrativa, llámese una oficina de abastecimiento, llámese una gerencia pública, o diferentes cargos que tengan directamente, que estén directamente involucrados con la contratación pública. Tienen responsabilidades, ¿no? Y seguramente será tiene parte, ¿no? Que es qué tipo de responsabilidad tienen los funcionarios. Y en esta etapa que vamos a ver también hay responsabilidades, ¿no? Responsabilidades desde el punto de vista funcional administrativo, una responsabilidad desde el punto de vista civil patrimonial, ¿no? Porque acá se genera todo un gasto y finalmente a quien le dan la buena pro y que vamos a ver de acá a continuación, que si esto, por no una buena evaluación y una buena calificación, guiados por las bases estándar
y guiados por la hoja de requerimiento o por los requerimientos y también el expediente de contratación en general, es que va a haber responsabilidades y consecuencias para los funcionarios que aprueban y manejan esta etapa. Entonces, veamos que es todo es un conjunto de decisiones, actuaciones que tengan que estar siempre guiados no solamente por la ética, ¿no? Sino también por actos que estén ligados y comprometidos con la ley de contrataciones y su reglamento, ¿ok? Para ello, que este curso trata de adquirir esos conocimientos para ver dónde nosotros hemos de repente cometido un error, o hemos procedido conforme a ley, como dicen muchos de los abogados. Entonces, y evitar llegar a las responsabilidades y sanciones, no se puede actuar. Quedan dos etapas para ver en todo este curso que se va a desarrollar, que son el proceso de selección y la etapa de ejecución. Lo que corresponde el día de hoy es el proceso de selección, que inicia con la ¿no? Y termina con la buena y firma del contrato. Que vamos a ver cómo califica los requisitos sobre cuál va a ser su proceder, ¿no? Sobre qué requisitos en cada de esas evaluaciones y calificaciones ellos van a tener que ver y cómo se maneja el SEACE. Ojalá que todos, haciendo acá una acotación, puedan, si son especialistas seguramente en procesos de selección o analistas en procesos de selección, definitivamente que manejan el SEACE. Saben cuándo se cuelga una convocatoria, cuándo es una absolución de consultas y observaciones, cuándo se aprueban las bases estándar o las bases integradas, etcétera, ¿no? Entonces, ellos ya conocen ese panorama. Pero aquellos que aún todavía no se involucran y están primera vez ya a manera de introducción a la contratación pública, sería bueno porque esto lo vamos a hacer de forma ya rápida, ¿no? De acuerdo al horario y al tiempo determinado, porque es bastante, ¿no? Se les sugiero que se puedan matricular a un cursito de SEACE para ver cómo se maneja esa plataforma digital. ¿Ok? Entonces, pero aquellos que ya tienen experiencia y seguramente están participando de este curso, entonces, ya saben a lo que me estoy refiriendo y a los procedimientos de subir y los documentos a la plataforma del SEACE. Muy bien, dicho esto, la siguiente diapositiva, Graviela, vamos a ver a qué se refiere un proceso de selección. Ya hemos dicho, ya nos hemos referido, que los procesos de selección son de varios tipos. Una de ellas, la adjudicación simplificada, conocida como AS por sus iniciales, el concurso público, el CP, conocido por sus iniciales, la licitación pública, LP, conocido por sus iniciales, y la directa, mayormente conocida así, de forma simplificada, pero es la contratación directa, que es la que hoy más se da en tiempos de pandemia. Y que el Estado, a través de su órgano competente, Ministerio de Economía y Finanzas, ha determinado que esta sea la prioridad actualmente en la contratación pública, ¿no? Y tenemos en diferentes entidades públicas que hoy se realizan, que ahora con trabajo remoto. Entonces, pero, ojo con ello, hay muchas ya fiscalizaciones que está realizando a través de control gubernamental que ejerce el órgano de control, que es la Contraloría General de la República, y sus adyacentes, que son los órganos de control institucional, el más conocido como OCE, ¿no? Que ahora ya está entrando municipalidades, está entrando gobiernos regionales, universidades públicas, entidades públicas en general, ¿ok? Entonces, haciendo un control llamado el control simultáneo. Bien, ¿qué es un proceso de selección? ¿No? Para ir ingresando ya a esta etapa de proceso de selección. ¿Qué es un proceso de selección? El proceso de selección no es más que una fase, como hemos visto anteriormente en el recuadro anterior, que es una fase dentro del proceso de contratación.
que tiene como finalidad, ojo, ¿qué finalidad cumple esta fase? O esta etapa selecciona a la persona naturalista, ojo, que satisfacción de sus necesidades, con la cual las entidades del Estado, las entidades públicas, van a celebrar ¿qué? Un contrato para la contratación, ya sea de un bien, de un servicio, de una consultoría o una ejecución de obra, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de bienes, por ejemplo, la adquisición en estos tiempos de mascarillas, ¿verdad? Servicios, el servicio de desinfección, por ejemplo, que también es parte de este servicio, se ha vuelto pues una situación de requerimiento de emergencia, ¿no? Para desinfectar las oficinas, no sé, una municipalidad quiere desinfectar sus calles aledañas, algunos lo combinan, desinfectar su área, ¿ok? Consultoría, puede ser una consultoría de obra, ¿no? Y ejecución de una obra, pues la construcción, no sé. Si en este caso vemos acá, puede ser una construcción de un hospital, ¿sí? Para atender el COVID-19, no sé, en fin, pero está referido a la construcción de obra en general, ¿ok? Para ello, ¿qué se debe seguir? O sea, para llegar desde la necesidad que tuvo el Estado, ¿no? Hasta adquirir ese bien, servicio, consultoría o ejecución de obra, ¿qué tiene que pasar? Pues para ello deberá seguirse de un procedimiento establecido en la normativa sobre contratación pública, específicamente en la Ley de Contrataciones y su reglamento. ¿Y qué dice sobre esto el proceso? Vamos a verlo a continuación. Siguiente diapositiva. ¿Qué etapas debe seguir los procedimientos de selección? Y yo, entre paréntesis, en la diapositiva he puesto una LP, una CP y una AS, que son las licitaciones públicas, las contrataciones públicas o la adjudicación simplificada, sabiendo los tipos de procesos de selección. O sea, me estoy refiriendo a los que tienen una mayor características y complejidades en su proceso de selección. ¿Ok? Muy bien. Para ello, yo he subrayado 3 últimas en el punto que ven ahí en las diapositivas, porque es justamente el tema que hoy vamos a tocar. Pero para ello ya ha pasado previamente, ¿por qué? Muy bien, por ello pongo ahí etapa de los procedimientos de selección. Nace como una convocatoria, ya lo han visto seguramente anteriormente en un curso, ¿no? Registro de participantes. Eso tenemos que tener en cuenta para llegar a las 3 últimas etapas que vemos ahí, que están subrayadas, o mejor dicho, están en negrita, ¿ok? Muy bien, entonces primero tuvo que pasar el tema de la convocatoria. Se convocó el proceso. Fíjense, les quiero decir algo para aquellos que entran en controversia cuando ya se hizo una convocatoria y llega posteriormente la ejecución y seguramente hay ampliación de plazo, o supongamos que nosotros le hemos convocado en el año 2018, diciembre del 2018, este proceso de selección, ¿no? Y pasa diciembre, ya le dieron la buena pro. ¿Cuándo le dan la buena pro? Lo convocaron, pongamos, lo convocaron 28 de diciembre, ¿ok? Y se sube al SEACE, muy bien, se cuelga el SEACE, se publicita en el SEACE, y la buena pro le están dando el 5 de enero del 2019. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿No? Porque entra el tema de la aplicación de la ley en el tiempo, ¿verdad? Los abogados, muy bien, si es que está ahí para los abogados acá, me dirán, sí, pues, ¿qué ley aplico? ¿Verdad? ¿Qué ley aplico para cuando ya vaya la ejecución contractual o vaya ya a operar para el consentimiento de la buena pro, ¿no? Si es que de repente la normatividad, la nueva normatividad que se ha visto promulgada en enero del 2019, rige a partir de la publicación hacia adelante. Entonces, aún todavía no hay aplicación todavía de la vigencia de la ley que ha modificado, ¿no? La anterior. Entonces, ¿con qué se sigue rigiendo? Con la que estuvo anteriormente, el tiempo en que se convocó. Por eso es importante la fecha de la convocatoria, ¿no?
tener en cuenta cuándo aún estaba, si se convocó el 28, se tiene que regir con la anterior ley que estuvo vigente al momento de su convocatoria. ¿Ok? Entonces, fíjense eso. No me vayan que en el 2019, porque ya se modificó, le comienzo a contabilizar los puntos con la nueva ley. Porque definitivamente, ¿qué es lo que se va? A ver, ¿qué va por su... ¿Cuál sería el efecto de eso si es que yo le aplico? Si es que se ha cambiado lógicamente los plazos de consentimiento de la buena pro o algún tipo de normatividad relacionada justamente con la etapa del proceso de selección. ¿Mm? Sí. ¿Y cuál sería la causal de la nulidad? Artículo 44 de la ley vigente, del reglamento. Entonces, el 44 en el inciso, perdón, el numeral 4.2, ¿no? La entidad tiene que declarar nulo y retrotraer a la etapa que corresponde, ¿ok? A la etapa que corresponde. Y la causal sería el 4.2, ¿ok? Por, digamos, prescindir de la normatividad o vulnerar alguna normatividad que está establecido para los procesos de selección. Entonces, 4.2 de la ley de contratación. Bien, entonces, algo para que ustedes en el tema casuístico seguramente mucho les ha pasado, ¿no? O no sé, a veces muchos no nos damos cuenta y corremos con los procesos y finalmente decimos, oye, ¿qué ley aplico? Lo convoqué en diciembre del 2018, pero le dieron la buena prueba en enero y en febrero ya comienzan a ejecutar y no sabemos qué ley aplicar. Aplicación de la ley en el tiempo. Para eso de repente tienen un área legal en materia de contratación pública, tienen que pues, recurrir a ello para asesorarse y hacer un informe si es que es necesario. Y si lo ha aplicado bien, bueno, en buena hora. Muy bien. Luego viene la otra etapa que se llama registro de participantes. Se registran los participantes, también tienen que utilizar la plataforma del SEACE y ya están registrados los participantes. Luego que viene, todos los participantes van a formular, valga la redundancia, la formulación de consultas y observación, ¿no? Que finalmente, ¿en qué se va a terminar? ¿No? Va a haber una solución de consultas, luego va a haber observaciones, finalmente integran las bases. Y este producto de esta etapa se llama las bases integradas, ¿no? Ahí están las bases integradas. Entonces, ahí emiten ya las bases integradas del proceso de selección y van a contener tanto los requisitos, primero las características y todo el requerimiento que necesite el área usuario, del bien, del servicio o la ejecución de la obra. Bueno, hay que aclarar acá de que para bienes, el contenido de los requerimientos, el documento que contiene los requerimientos de un bien, se llaman especificaciones técnicas, ¿ok? Para un bien. Para un servicio, el documento que contiene el requerimiento se llaman especificaciones, perdón, término de referencia, ¿ok? No sé si me voy dejando entender. Bien, entonces, para bienes, ¿no? Su documento de requerimiento tiene que llamarse especificaciones técnicas para un bien. Para un servicio se llaman términos de referencia o conocidos por sus iniciales como TDR. Y para obras se llaman expediente técnico de obra, ¿no? Ok, expediente técnico de obra. Muy bien, entonces vamos ya posicionándonos en cada uno de los conceptos que estamos utilizando en estas diapositivas. Muy bien, luego que ya existen las bases integradas y todos los participantes conocen de estas bases, donde se contiene no solamente, vuelvo a repetir, el requerimiento, donde están ahí las especificaciones técnicas, que es un bien, si es un servicio, los términos de referencia, y si es una obra, el expediente técnico de obra, pues estos participantes presentan sus ofertas. Muy bien, ya presentaron sus ofertas. Lo que hoy nos toca ver, hagamos la idea que entonces las que vienen son de suma importancia, ¿no? Es la evaluación de ofertas, la calificación de ofertas y el otorgamiento de la buena pro. ¿Ok? Con ello,
terminamos el proceso de selección y pasamos a la siguiente fase llamada ejecución de obras. ¿Ok? Muy bien, siguiente diapositiva, Graviela. Para ello, ¿qué condiciones previas debe tener en cuenta el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones? ¿Qué es lo que se debe tener en cuenta para pasar a estas etapas que hemos señalado, que es la evaluación, calificación y el otorgamiento de la buena pro? Muy bien, primero, que el expediente de contratación contenga la definición precisa de qué. Ya les he adelantado algo. Muy bien. Debe tener, miren, fíjense, debe tener. ¿Y por qué hay que señalar esto? ¿Por qué digo que las condiciones previas para que el comité de selección actúe o, en todo caso, el órgano de contrataciones actúe? Según corresponda, lógicamente, ¿no? Que el expediente de contratación contenga la definición precisa, primero, de las especificaciones técnicas. ¿En dónde? Hemos dicho que técnicas están con cuando se requiere un bien. ¿Ok? ¿Qué más? Que contenga la definición precisa de los términos de referencia. ¿Ok? ¿Para qué? Para servicios. Que este expediente de contratación contenga la definición precisa para un expediente técnico. ¿Para qué? Para obras. ¿Ok? Tienen que tener en cuenta también que deben estar bien definidos los requisitos de calificación. ¿Ok? No sé si me dejo entender. ¿Ok? Si este expediente de contratación no contiene eso, definitivamente, ¿qué es lo que va a generar? Lo dejo, vayan pensando, seguramente ya lo saben muchos, ¿qué va a generar? Y vayamos poco a poco, paso a paso, cuando ya entremos directamente a la evaluación y calificación de esto. ¿Qué es lo que va a generar? Vamos a ver. Muy bien. Eso con respecto al expediente técnico. ¿Ok? El segundo punto, como condición previa, es que los documentos del procedimiento que fije reglas y juegos, o sea, reglas de juego claras respecto de, ¿ok? Este documento debe fijar las reglas de juego y deben ser claras y precisas, ¿no? Y apropiadas. Porque vemos que acá justamente está el meollo del asunto. ¿Para sacar a qué? Para sacar a muchos postores que seguramente ya están directamente o está direccionado para un postor, ¿verdad? Y disculpe que yo haga este tipo de, digamos, de un poco de ética, digamos así. Y no es que diga poco, sino es que realmente la ética no es ni mucho ni poco, no. La ética debe ser tal cual. Hagamos un poco hagamos ética, efectivamente, en el tema de la contratación. Y justamente muchos direccionan a evaluación para muchos que no cumplen con dichos requisitos y pues que el otro que ya está direccionado pueda ganar o dársele la buena pro por cumplir con todos los requisitos que exige y que están en las bases estándar y en el expediente de contratación. Entonces, para no entrar más a detalle, lo que exige como una condición previa para ingresar ya a estas tres últimas etapas es que el documento de presentación de las reglas claras, todo debe ser obligatorio. Que los requisitos de calificación y los criterios y forma de acreditar también deben ser claros. ¿Ok? Vamos a encontrar seguramente acá, por ejemplo, necesito yo un alimento, ¿no? Se ha hecho el proceso de primero el requerimiento, luego ha pasado a procesos para la cotización, para estudio de mercado, actos preparatorios, luego viene el proceso de selección. Muy bien, y en uno de los requisitos para la calificación es que cuente o que acredite un documento que tiene una constancia por ejemplo, del SENASA, por ejemplo, si es un alimento de carne o no sé, ¿no? Y otra, si es un elemento líquido, como se llama el agua de mesa, ¿no? También,
¿no? El agua mineral. Por ejemplo, que le pongan como requisito un certificado de INACAL, por ejemplo, ¿no? Y así, ¿no? O, por ejemplo, si yo quiero un certificado de salubridad o de requisitos en cuanto a la salud y le tenga que pedir, por ejemplo, una constancia a una gerencia regional o donde yo he proveído algún tipo, ¿no? Llámese, por ejemplo, arroz, azúcar, en todo eso, ¿no? Entonces, requisitos de calificación. Y en este aspecto, muchas veces no se puede ni pedir de más por un principio importante de la contratación pública. ¿Y cuál es ese? La libre competencia de los postores y que está esta vez establecida en la Constitución Política del Perú. Entonces, si ello ocurre, ojo, van a tener que tener muchas responsabilidades y seguramente vamos a llegar a la consecuencia que más adelante vamos a ver cuando no se tiene bien determinados estas reglas de juego, ¿no? Claras. Y miren, ya vamos viendo de dónde nace todo esto de lo que vamos a ver a continuación, que ya viene a entrar en el tema en sí, que son los requisitos de calificación y los factores de evaluación, ¿ok? Documento del procedimiento que se fija en regla clara respecto del documento de prestación obligatoria, que ya les he hecho un ejemplo. Requisitos de calificación, criterios, ¿no? Forma de acreditar, cómo yo acredito también. Los criterios que se manejan en la evaluación también hay. En una supervisión de obra, por ejemplo, ¿no? Un factor de repente de la aplicación metodológica, ¿no? Y también tienen que acreditar, ahí tienen que señalarse la forma como debe acreditar ciertos factores de evaluación que se le va a requerir. ¿Ok? Muy bien, entonces, dicho esto, siguiente diapositiva, Graviela, ahí si me apoyas, entramos a algo que debe señalarse previamente, ¿no? Que son los documentos que han sido ya omitidos, las ofertas omitidas, para poder proceder a la calificación y evaluación. Bien, entonces vamos a ver estos requisitos, perdón, documentos para la misión de la oferta, ¿ok? Entonces, muy bien. ¿Qué documentos deben ser omitidos en la oferta? Primero, la declaración jurada de datos del postor, que es el anexo 1 que todos conocemos dentro del expediente de contratación, ¿ok? Segundo, bueno, la declaración jurada de datos del postor es que él tenga que definir ahí todos los datos, sea su nombre completo, si es una persona natural, número de DNI, si es una persona jurídica, el nombre de la razón social, ¿no? Y el RUC, el número de RUC. También a la persona natural también su número de RUC. Y domicilio, teléfono, ubicación, correo electrónico, etcétera, etcétera. ¿Ok? Según el anexo 1, ya del expediente de contratación y de los formatos que establece los. Luego viene el documento, ¿qué caso se está refiriendo a una persona natural, a una empresa? ¿No? Llámese la forma societaria en que se haya constituido. ¿Ok? Para ello tiene que presentar su vigencia de poder. Ojo con esto. La vigencia de poder tiene un tiempo establecido por ley y en registros públicos de validez, ¿no? Entonces, ojo con eso, la vigencia de poder tiene que arriba una fecha de cuando se ha emitido. Entonces, si se presenta una oferta con una emisión de hace 2 años, definitivamente eso tiene que rechazarse, ¿no? Y que entregue la nueva vigencia de poder con fecha vigente, ¿no? Llámese si estamos en septiembre, que entregue en septiembre, pues, ¿no? A lo mucho, de repente, las 2 últimas semanas de agosto que lo haya sacado. Pero tiene que estar con una fecha actual, ¿ok? Muy bien, entonces, eso es subsanable. Esa es una cuestión que puede ir a registros públicos y te dan una nueva vigencia. Puede ser que está vigente aún todavía. Muy bien. La siguiente documento es la declaración jurada de acuerdo con el literal B del artículo 52, anexo 2. ¿Qué dice el artículo 52?
Vayamos al artículo. Si ustedes tienen de repente en su PC, en su laptop, el tema de el PDF, entonces vayamos a buscar, ¿no?, en el artículo 52. ¿Qué dice? ¿Qué dice el artículo 52? Disculpen. 52 dice lo siguiente. Disculpen. Muy bien, 52. Dice lo siguiente, ¿no? Contenido mínimo de ofertas. Dice, los documentos del procedimiento establecen el contenido de las ofertas. El contenido mínimo es el siguiente. Acreditación de la representación de quien suscribe la oferta. Acreditarse, ¿ok? Con su vigencia de poder. Declaración jurada aclarando que, no ha incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio de integridad. No tiene impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado conforme al artículo de la ley. Ojo con esto, el impedimento para contratar con el Estado. ¿Okay? Tienen que ser verificables. ¿Ok? Ojo, pero no solamente tiene que ser verificable, muchos de nosotros, como en este caso, a veces no llegamos a la profundidad del asunto, se podría decir, ¿no? Verificamos, entramos al registro que tiene el OCE, ¿no?, de sanciones a los postores, a los contratistas y todos los que participen, está sancionado en el OCE y aparece ahí, ¿verdad? Pero hay otro, por ejemplo, el tema de personas naturales, que están sancionados por haberse llevado procesos disciplinarios y finalmente terminó en un proceso sancionador a esta persona natural y que se busca en el sistema de registro de personas sancionadas que anteriormente pues sancionaba la Contraloría, pero ahora ya se le quitó esa potestad, pero siguen siendo un registro válido de quienes estuvieron sancionados como personas naturales. Habrá que buscar ahí también, porque muchos solamente buscan y rastrean solamente en lo que consta en la plataforma de sanciones a los proveedores y contratistas de los, ¿ok? Entonces habría que indagar un poquito más en el otro registro que les hago mención. Muy bien. ¿Qué más dice el artículo 52? Dice que en su declaración jurada debe declarar su información registrada en el RNP que se encuentra actualizada. Sí, otro punto. Conoce las sanciones contenidas en la ley y su reglamento, así como las disposiciones aplicables del tubo de la ley 2744, que es la Ley General de Procedimientos Administrativos. Que participa del proceso de contratación en forma independiente, sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio en ningún proveedor, y que conoce las disposiciones del Decreto Legislativo 1034. Aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. Que conoce, acepta y somete a los documentos del procedimiento de selección, condiciones y reglas del procedimiento de selección, que es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta en el procedimiento. Y se compromete a mantener su oferta durante el procedimiento, favorecido con la buena pro. ¿Ok? Entonces, todo ello tiene que contener, ¿no?, entre otras cosas, por ejemplo, que también ¿no?, señala el mismo artículo, ¿no?, pero finalmente, por ejemplo, también que es una declaración jurada, documentación que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas, términos de la carta de compromiso del personal de autorías en general. Si es una consultoría, el personal clave, ¿no?, confirma legalizada. La promesa de consorcio legalizada, si es que hay empresas que se están consorciando, y ojo, no solamente guiarse de eso, sino verificar también la directiva que tiene el OCE del 2019 sobre el
tema de los requisitos para el contrato, perdón, la promesa de consorcio o el contrato de consorcio que debe contener. ¿Ok? El monto de la oferta también, ¿no? Que debe ser ofertada por él. Muy bien. Y más que todo, cuando habla del artículo 52 se refiere al literal B, ¿verdad? En el literal B hay que tener en cuenta todos esos requisitos que se han señalado anteriormente, sobre todo en su declaración jurada, donde determina todos los requisitos. Muy bien, vayamos al literal D. Eso se llama el anexo 2, el anterior. ¿Okay? Declaración jurada en el punto de literal de declaración jurada de cumplimiento de qué? De las especificaciones técnicas, términos de referencia con instancia inicial. ¿Ok? Entonces, el anexo 3, aquí debe estar declarado tal igual como lo requiere el plazo de ejecución, ¿no? El plazo de ejecución contractual, o también llamado plazo de entrega, ¿no? Si dice el requerimiento, las mascarillas serán entregadas en 20 días hábiles después de suscrito el contrato, entonces, al día siguiente suscrito el contrato, lo que debe ser, en este caso, el participante debe ofertar el plazo igual. Si lo oferta de menos, ya veremos posteriormente cómo esto que no oferta de acuerdo a los requisitos, perdón, a los requisitos de calificación. Entonces, plazo de entrega, también, ese es el anexo 4. Lo otro, si es que existiera, pues el tema de un consorciado entre empresas, tiene que también acreditar o entregar la promesa de consorcio con firmas legalizadas, ¿no? Y adherirse al anexo 5. El precio de la oferta también, y de eso vamos a hablar justamente, que es uno de los requisitos de calificación muy importantes en el tema del precio, cuando oferta, ¿no? Porque todo requerimiento nace con un valor referencial, ¿no? Y finalmente, en el transcurso, los ofertantes dirán, sí, yo estoy en ese punto de valor referencial, o dirán más o dirán menos, de acuerdo. Y eso va a jugar a favor o en contra de los postores o participantes que están en carrera a conseguir la adjudicación del proceso de selección. ¿Okay? Siguiente diapositiva, Graviela. Muy bien. ¿Cuál? Graviela. Siguiente diapositiva, por favor, para poder Muy bien, exactamente. ¿Ya? Fíjense. ¿Cuáles son los órganos encargados de evaluar y calificar? ¿No? Directamente. Pues son el comité de selección y el órgano encargado de las contrataciones, ¿no? El comité de selección, bueno, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponde, ¿ok? El comité de selección, sabemos de que es el órgano colegiado, ¿no? Integrado por un presidente, por un primer miembro o un segundo miembro y sus suplentes, ¿no? Estos son aprobados mediante una resolución, ¿no? Ese es un acto administrativo, una resolución, llámese directoral, llámese, si es una universidad se llama una resolución rectoral, si es en un municipio o en otro tipo de, digamos, una gerencia será una resolución de gerencia o gerencial, etcétera. Diferentes órganos que emiten y conforman el comité de selección, ¿ya? Para ello también existen determinados parámetros legales que les exigen al comité de selección, que no es materia de tocar, pero seguramente muchos ya habrán que indagar en la ley de contrataciones. Y cuando hablo de órgano de encargado de las contrataciones me refiero al órgano directamente involucrado con la contratación pública, que en este caso tienen diferentes denominaciones en diferentes entidades. En algunas le llaman la oficina de logística, ¿no? Otros le llaman la oficina de abastecimiento, etcétera. ¿Ok? Muy bien, entonces, esto es según corresponda. Pero cuando hablamos directamente de un proceso de selección, en su gran mayoría estamos hablando del comité de selección. ¿Para qué? Por ejemplo, para un proceso de selección, llámese licitación pública, llámese contratación
pública, llámese adjudicación simplificada, etcétera, ¿no? Pero la ley también le compete al órgano encargado de las contrataciones, por ejemplo, en una contratación directa, para que él intervenga, evalúe y directamente le entregue la buena pro el órgano de lo encargado de las contrataciones, ¿no? Entonces, ahí, siguiente diapositiva, Gabriela, vamos avanzando, siguiente diapositiva, ¿sobre qué documentos, sobre qué contenido y calificación? Las bases estándar, definitivamente está contenido, los criterios de calificación y evaluación. Y de esto se tiene que guiar el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones. De esto. Tiene que fijarse ahí. Ahí están contenidos los criterios. Entonces, los requisitos de evaluación y calificación. Dentro están los criterios, formas y todo eso, ¿no? Disculpen, ahí. Pero sobre estos documentos están contenidos los requisitos de evaluación y calificación, que son las bases estándar, ¿no? ¿Y quién es el que formula estas bases estándar? Es el comité de selección, ¿no? O los órganos de contrataciones según corresponde, ¿ok? Son ellos los que están directamente y elaboran las bases estándar, ¿no? Y las establecen. Guiados lógicamente, ¿de qué? ¿De qué se van a guiar ellos? De contratación y del proceso de selección, ¿ok? Ahí como ven tienen el icono de las bases estándar arriba, ¿no? Es un formato general del OCE, ¿no? Y el expediente de contratación que contenga toda la documentación. ¿Qué contiene el expediente de contratación? Contiene desde el nacimiento del requerimiento presupuestal, va a contener seguramente resoluciones directorales, jefaturales, etcétera, no sé. Luego contendrá algunos oficios de las áreas usuarias, los expedientes, clasificaciones técnicas, según sea un bien, en términos de referencia, si sea un servicio, el expediente técnico si es una obra, etcétera, ¿no? Y pasará así los diferentes documentos que contiene, ¿no? Finalmente, el comité hace una acopio de ello y elabora las bases estándar del procedimiento, del proceso de selección, ¿ok? Fin, siguiente diapositiva. Muy bien, entonces, ¿qué debe tener en cuenta en los requisitos de calificación? Ojo con esto. ¿Qué se debe tener en cuenta con los requisitos de calificación? Primero, que tenemos que afirmar es que los requisitos de calificación, ¿para qué sirven? O sea, sirven para determinar si los postores tienen la capacidad necesaria para ejecutar la prestación. ¿Ok? Entonces, para ello, se tiene que verificar que el requerimiento que ha hecho el área usuaria o la oficina o el órgano que requiere dicha necesidad de compra de un bien, de adquisición de un servicio, de una consultoría o una ejecución de obra. ¿Ok? Entonces, los requisitos de calificación sirven para determinar si los postores tienen esa capacidad necesaria para ejecutar la prestación. ¿Ya? Si yo no verifico bien esto, lo que voy a tener que esos requerimientos, ¿qué es? Nulo. ¿No? O sea, no he verificado bien. Por ello, se debe tener en cuenta los siguientes requisitos. Primer requisito, verificar los requisitos de calificación. Entonces le damos un check. Muy bien, exactamente, sí, cumple con los requisitos de calificación. ¿Okay? Otro, debe contener los criterios de calificación. ¿Ok? Los criterios de calificación. Y le damos otro check. ¿Ok? Y finalmente debe saberse cómo va a acreditar la forma, ¿ok? La forma de cómo va a acreditar dichos requisitos. ¿Ok? Y le damos otro check. Muy bien, hemos tenido en cuenta los requisitos de calificación. Siguiente diapositiva. ¿Ok? En la selección
Graviela, creo que lo has agrandado mucho. La pantalla no aparece de forma regular, ajustada a la pantalla. A ver si parece que está muy grande. Muy bien, entonces mientras soluciona la cuestión técnica, vayamos un poco avanzando. Muy bien, la selección de los factores de evaluación. ¿Qué debe tener en cuenta el comité de selección al momento de verificar los factores de evaluación? ¿Ya? Primero, que existan factores objeto de evaluación. ¿Ok? Segundo, que exista el tema del puntaje asignado a los factores. ¿Ok? Cada factor tiene un determinado puntaje que se le va a asignar. Hagamos cuenta de que nosotros vamos a dar algo así como un examen, ¿no? Un examen. Y voy a comenzar, y no sé si a algunos a los que llevan de repente, ahorita en estos tiempos de pandemia, llevamos muchos cursos en la universidad virtuales, ¿no? Entonces, el profesor en el curso nos manda el sílabus, nos manda, y dentro del sílabus nos manda al final, dice criterio de evaluación, ¿verdad? ¿No? Y después nos dice más abajo formas. Pero los criterios de evaluación ahí nos dicen puntaje, buena redacción, ¿no? Ahí ponen buena redacción, 5 puntos. Originalidad, 5 puntos. Síntesis, 5 puntos. Entonces, miren el puntaje que le va asignando. Cada factor, así es igualito, haciendo un símil, ¿no? Es con el proceso, con la etapa de los factores de evaluación que exigen en los documentos, en el expediente de contratación, ¿no? Para el momento de aplicar dichos factores en la evaluación. Entonces, el puntaje, ¿ok? Y con ello, de repente, a cada una de las empresas le vamos dando un puntaje, postores, le vamos dando un puntaje determinado. ¿Ok? Entonces, fíjense. Entonces, el puntaje asignado a los factores, a cada factor. Así como les he mostrado el ejemplo de nuestros exámenes o evaluación de nuestros trabajos de presentación vía virtual, que a veces muchas veces hacemos. Y no solamente virtual, incluso presencial, ya no dando ese sílabo con dichos factores. Muy bien. No sé si estoy haciendo claro, pero voy avanzando, voy tratando de explicar, de repente estoy corriendo muy rápido. Este es un tema verdaderamente que son más de 2 horas, pero ajustémonos al tiempo y yo estoy dando las cosas muy puntuales referente a esto y explicándolos, tanto para los participantes que están ya involucrados en este tipo de procedimientos y trabajan en oficinas que tienen que ver con la contratación pública, como también para participantes que son neófitos en el asunto, ¿no? Entonces, para ellos también hago una pausa para explicar ciertas cosas y tratar de hacer un equilibrio en adquirir los conocimientos, ¿no? No ser un poco egoístas con quienes están iniciándose en este tema de contratación pública, ¿no? Hago hincapié, de repente hay ya personas con mucha experiencia segura para ellos, seguramente en una consulta de algunas casuísticas podemos interactuar. Yo al finalmente voy a dar mi correo electrónico donde me pueden hacer llegar diferentes inquietudes, ¿ok? Estamos para compartir algún tipo de conocimiento y solucionar problemas que se suscitan de todas maneras en este tipo de etapa, como en cualquier otra etapa del procedimiento de selección. Pero más en el proceso de selección y en la ejecución contractual, ¿no? Ok, continuando. ¿Qué más se debe tener en cuenta cuando voy a seleccionar los factores de selección? Los criterios para asignar puntajes. ¿Qué criterios me determina? Eso también está dentro del expediente de contratación pública. Y está en las bases estándar también, ¿ya? Y también debo saber de cómo acreditar cada factor. ¿Cómo lo voy a acreditar cada factor? ¿Ok? Muy bien. Entonces, siguiente diapositiva, ¿ya? ¿Qué actividades debe realizar el comité de selección para evaluar y calificar los procesos de selección? Vamos a ver. Primero, que esa etapa ya no nos corresponde, pero lo estoy un poco retroalimentando. ¿Qué actividades debe realizar el comité de selección para evaluar y calificar los procesos de selección? ¿Ya? Primero,
que en la etapa de admisión yo debo de verificar como comité de selección, verificar los documentos de admisión, las características y los requisitos funcionales y condiciones que se le ha otorgado para este proceso de selección. ¿Ok? Eso debo de hablar. ¿Qué más? Siguiente diapositiva. ¿No? Ya en la etapa de evaluación, ya no estamos en la anterior que he puesto en la etapa de admisión, sino en la etapa de evaluación, a esta fase, fíjense, ya el comité va a saber quiénes son los participantes. Ahí vemos un icono donde ya están todos los participantes, ¿verdad? Y luego tenemos otra imagen donde vemos que ya estamos nosotros con una hoja calificando sus cumplimientos de los requisitos y los factores de evaluación que vamos a aplicar. Entonces, a esta etapa de evaluación solo pasan los postores que fueron admitidos. ¿En qué etapa? Fueron admitidos en la admisión de oferta, durante la admisión de oferta, ¿no? Entonces, solamente los que fueron admitidos con sus ofertas pasan a la etapa de evaluación. El resto, chao, ¿no? Entonces, y aquí se evalúa, estamos en la etapa de evaluación ya, aquí se evalúa las ofertas sobre 100 puntos. O sea, esa es la base que inician todos. A todos le otorgan los 100 puntos. Y inician, pues, estos puntos aplicando los factores de evaluación con el determina con el mejor puntaje y el orden de prelación, porque después vamos a ver el que quedó segundo, el que quedó tercero, el que quedó cuarto, no sé. ¿Ok? Entonces, el orden de prelación también se debe. Siguiente diapositiva. Vamos a ver qué requisito de calificación nos exige. ¿Ok? ¿Qué requisito de calificación nos exige? Primero, que debemos tener en cuenta es la capacidad legal. O sea, estar habilitados. ¿Ok? Si estamos habilitados como postores y tener la capacidad legal correspondiente, cumplo con un requisito de calificación. ¿Ok? También, ¿qué más? Debo tener la capacidad técnica y profesional. La capacidad técnica profesional que está referido a 3 puntos importantes. El primero de ellos es el equipamiento estratégico que debe tener el postor o el participante. ¿Ok? La formación académica del plantel profesional clave, por ejemplo, en una consultoría o en una ejecución de obra. ¿A qué se refiere con el plantel profesional clave? Por ejemplo, si es un supervisor de obra, va a tener que ver con su supervisor, el ingeniero, ¿no? Que va a supervisar la obra, ¿no? O tenemos de repente a un especializado en lo que es redes eléctricas, o a un profesional que es un mecánico eléctrico, o a un ingeniero químico, de repente para una planta de bioquímica en una facultad de cualquier universidad. Ahí son cosas netamente para el profesional clave que debe acreditar su formación académica. Ojo, ¿cómo acredito mi formación académica? Todos me dirán, sí, el título, ¿ya? El título. Pero hoy nos exigen que ese título esté inscrito en SUNEDU. Y ojo con aquellos que se titularon en el año 80, en el año 90, que incluso muchos de ellos no están registrados en SUNEDU. ¿Qué tengo que hacer? Pues ahorita ya comenzar a su registro en SUNEDU. Hay una regularización. Hay casos en donde entidades que son muy exigentes en ese tema y los han rechazado por no estar, a pesar de que ellos muestran su título, tienen años y han laborado en otros tipos, llámese por ejemplo obras, supervisión, todos, y han hecho contrato y todo, pero aún así les exigen que esté inscrito en SUNEDU, su título o grado, ¿no? O llamado grado, llámese grado de bachiller, llámese grado de titulación o grado de magíster o doctorado, ¿ok? Muy bien. La experiencia del plantel profesional, también eso se acredita, pues, por ejemplo, con contratos, con algún tipo de orden de servicio, etcétera, yo qué sé, ¿ok? Muy bien. La experiencia del postor en la especialidad, lo que les hablaba, diferentes especialidades, ¿no? Hay ingenieros, por ejemplo, que les exigen
hasta idioma quechua, por ejemplo, si se van a un lugar donde son quechua hablantes, ¿no? Y van a construir carreteras, van a construir algún tipo de infraestructura, no solamente vial, sino educativa, de salud, infraestructura de salud, etcétera, ¿ok? Para aquellas zonas donde, pero es una experiencia que de repente el postulador lo ha tenido y es un requisito, pues, ¿no? Para mí, muchas veces es válido, ¿no? A pesar de que muchos ingenieros de repente no van a tener ese requisito de tener ese idioma, pero hoy seguramente muchos de ellos ya lo tienen, saben, para obtener un mayor trabajo, ¿ok? Muy bien. Y la solvencia económica. Esto solamente cuando se trata de este requisito de calificación en cuanto a solvencia económica es solo para ejecución de obras por licitación pública. Que finalmente cuando vamos a suscribir el contrato, ¿no? Le vamos a exigir su capacidad de contratación, la capacidad de lo que le llaman la capacidad de acreditación de solvencia, ¿no? Que lo va a tener que ir a solicitar al OCE esa constancia y se lo van a dar. Y es un requisito para perfeccionar el contrato, ¿ok? Entonces, pero esto es solamente para obras y es un proceso de selección llamada licitación pública. Muy bien, siguiente diapositiva. Esos son requisitos de calificación, ¿ok? Ahora vamos a ver los factores de evaluación, que no son lo mismo, ¿ok? Una cosa son requisitos de calificación y otra cosa son factores de evaluación. ¿Y cuáles son los factores de evaluación? Ya hemos visto anteriormente cuáles son los requisitos de calificación, ¿ok? Y ahora vamos a ver los factores de evaluación. Los factores de evaluación están directamente involucrados o están directamente dirigidos a ello. El precio oferta que le dé un determinado puntaje. Si yo me elevo del valor referencial más de la cuenta, quedan por seguro que su puntaje va a ser bajo. Si yo oferto tal igual al valor referencial, bueno, estás mediamente calificado, evaluado con un puntaje equilibrado. Si yo doy un precio, oferto un precio menor del valor referencial, muy bien, voy con un puntaje adelante, ¿ya? Plazo de entrega. El plazo de entrega es importante también, porque de ello depende su calificación y tal vez sus consecuencias que más tarde tenga. Si yo dije, sí, lo voy a entregar en 20 días, firmo contrato, después, al día siguiente de firmar el contrato, o suscrito el contrato, y no entrego, por ejemplo, llámese mascarillas. Uy, no pude entregar en 20 días, pasó el 20, 21 días, 22 días y no entrego. ¿Qué va a pasar? En primer lugar, que ya estás corriendo con un tema de penalidades, ¿no? ¿Cómo se llama esa penalidad? La penalidad por mora en la etapa de ejecución contractual. Pero por eso, cuando tú ofertes, tienes que mirar bien ello, ¿no? El plazo de entrega del bien o el servicio o el plazo de ejecución de la obra que se está plasmado en las bases estándar, ¿no? Muy bien, o las bases integradas seguramente, cuando ya ha sido materia de absoluciones y observaciones. ¿Qué más? Debo yo, como comité de selección, ver la garantía comercial o de fábrica, que es una garantía en años que se da, ¿no? Muchos de estas lo prometen después de la conformidad de servicio. Muy bien, parece que se ha silenciado. A ver, por favor, verifica, Graviela, el audio de, no sé, del... Doctor, sí se lo escucha normal. Ya, ok. Continuamos entonces. Sí, doctor. Muchas gracias, Graviela. Cualquier desperfecto técnico me comunicas, por favor. ¿Ok? Muy bien, retomando, estimados participantes, con los factores de evaluación ya hemos visto el tema del precio, ¿no? Que el postor, en este caso, oferta, el plazo de entrega, que también oferta, la garantía comercial o de fábrica, la sostenibilidad ambiental o social. Ojo con esto. Para ello se requiere, pues, ¿cómo lo acredito? Una certificación
certificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, ¿no? O una certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social, certificación del sistema de gestión ambiental, entre otros, dicho factor. La protección social y desarrollo humano, ¿no? Bueno, esto está referido más que todo a una empresa que sea una empresa segura, que esté libre de violencia y discriminación contra la mujer, por ejemplo, ¿no? Y la contratación de personas con discapacidad, que el Estado hoy también exige, ¿ok? Y que también le da un puntaje, digamos, un puntaje adicional. No sé si ustedes han sido un poco muy acuciosos en revisar cuando van a ustedes a participar en un CAS, porque ahora se dan mayoría, son CAS, muy poco hay para 276, para el régimen 276, que es el régimen del empleo público, y más que todo, o en la régimen de la 728, o en este caso el CAS. Y en el CAS ponen abajo factores de evaluación, ¿no? ¿Verdad? Entonces sí le dan un puntaje a quienes tienen discapacidad, que van a acceder a ese puesto de trabajo. Algo así sucede con este factor de evaluación, la protección social y desarrollo humano, que le dan un factor, un puntaje adicional a quienes que tienen personas con discapacidad, ¿ok? Otros, por ejemplo, en el tema de casi ha servido al ejército, no sé, así te dan otro puntaje adicional. Entonces, son puntajes que van determinando los factores de evaluación, ¿ok? La integridad en la contratación pública, otro factor de evaluación, la metodología propuesta, ¿no? Y en la metodología propuesta tenemos que tener que bien claro, ¿no? Bien claros y definidos en esto. Porque muchas veces sobre esta metodología propuesta es donde se ha un poco ajustado y salido digamos, de la finalidad que se tiene para la adquisición de una prestación, ¿no? Y las que han terminado seguramente en las consecuencias que vamos a ver cuando no se califica. Miren, cuando no vemos bien los requisitos de calificación y no evaluamos bien en cuanto a los factores que nos han determinado, lo que va a generar es una consecuencia de la nulidad, de la nulidad, de la nulidad de la etapa del proceso de selección. Y lo que muchas veces, dependiendo a qué etapa se va a retroceder, puede retrocederse, por ejemplo, muchas veces a la etapa de convocatoria. Puede retroceder si no han revisado muy bien y las bases están y no lo han integrado bien a la etapa de las consultas y observaciones. ¿Has visto casuística? Rendimiento, nulo. Nulo la etapa de proceso de selección. Por no haber revisado bien los requisitos y aplicado los requisitos de calificación y los factores de evaluación. Por ello es importante estos dos últimos etapas en el proceso de selección. Evaluar bien, sostener bien, porque sobre ello hay mucha controversia y de repente genera una nulidad. Y generar una nulidad de este proceso, de repente es una necesidad hasta urgente de adquirir este bien o de este servicio, y lo que vamos a hacer con esta nulidad es postergar más el plazo de adquirir dicha prestación, y que es necesaria para de repente para un sector salud, para el sector educación, no sé, me dejo entender. Entonces vuelve a aplazarse los plazos y eso demora para que el área usuaria lo tenga dicha prestación. ¿Ok? Muy bien, entonces, y el conocimiento del proyecto y propuestas de solución. Siguiente diapositiva. ¿Cuándo yo rechazo las ofertas? Vamos a ver por qué yo rechazo las ofertas como comité de selección. Con respecto, vamos a ver dos rubros. Vamos a desglosarlo en dos rubros. Hemos dicho que el Estado adquiere, contrata bienes, servicios, consultoría de obras o consultorías en general, no solamente obras, consultorías en general y obras. Vamos a separar obras, porque en obras tenemos unas características distintas, ¿ok? Y vamos a ubicarnos solamente en bienes, servicios y consultoría en general, ¿ok? ¿Por qué rechazo las ofertas en este rubro de bienes, servicios en general? Primero, porque la oferta por debajo del valor estimado,
¿ok? La oferta se encuentra sustancialmente por debajo del valor estimado. O no se incorpore alguna de prestaciones requeridas o no son suficientemente presupuestadas. Muy bien, entonces, rechazo de ofertas. Oferta por debajo del valor estimado y no se incorpora alguna de las prestaciones requeridas, no están sumamente presupuestadas. Por ejemplo, incluso para las prestaciones accesorias. Ojo con eso. Me puede ofertar el bien, pero las prestaciones accesorias no me las está ofertando. Entonces, rechazamos la oferta. Otro, que la oferta que supere el valor estimado. Miren, por eso les decía, y esto está referido a qué factor de evaluación, al precio, ¿verdad? Está referido al precio. Entonces, cuando yo tengo el precio, tengo que rechazarlo por dos cosas. Porque está debajo, muy debajo del valor referencial, o porque esta oferta en el precio supera el valor estimado. Me preguntarán ustedes, ¿y dónde nace pues, el precio? El precio nace del valor referencial que está en el requerimiento del área usuaria y que está acreditado con su, CCP, más conocido como crédito, certificado de crédito presupuestario. Ahí nace el valor, ¿ok? Entonces, por ello es que nace con un valor referencial y sobre ello es en que son las ofertas, ¿ok? Muy bien. Siguiente diapositiva. ¿Por qué rechazo las ofertas en materia de ejecución y consultoría de obras? ¿Ok? En materia de ejecución, ya hemos pasado el primer rubro. Son bienes, servicios, muy aparte, y consultorías en general. Pero ahora vamos a ver rechazo de ofertas en la ejecución y consultoría de obras. No es lo mismo consultorías en general que consultoría de obras. Una consultoría general podría ser, por ejemplo, los servicios de un especialista, economista, o de una entidad que me ejerza la capacitación para profesores en el Minedu. Por ejemplo, una consultoría que me elabore un expediente de consultoría. ¿Qué debe contener? Entonces es una consultoría en general, ¿verdad? Y en este caso un rubro de más o menos reflejado a la educación. Entonces, pero también hay consultorías para obras, ¿ok? Y efectivamente la ejecución de obras que son un rubro con características muy distintas al primer rubro que he mencionado. Entonces, sigamos. Se rechaza la obra que supere el valor referencial. Ojo, hay un valor referencial con que nace la ejecución de la obra. Muy bien, se rechaza la oferta que supere ese valor referencial en más del 10%. Ojo, se rechaza cuando este postor, esta empresa que quiere ejecutar dicha obra, supere el valor referencial en más del 10%. Y también, lo mismo que sucede en la otra, es que se encuentre por debajo del 90%, también ya que se bote al suelo, como dicen ustedes, ¿no? Entonces, ahí está. Rechazo de oferta y en cuanto al 90% menos del valor referencial, ¿no? Y otra cosa, también que el 100% del valor referencial o el 110% del valor referencial se tenga que sobrevalorar. ¿Ok? De esa forma, yo rechazo una oferta. ¿Ok? Muy bien, siguiente diapositiva. Vamos a ver ahora la evaluación y la calificación para bienes, servicios y obras. ¿Ok? Vamos a ver esto. Hemos dicho de que el proceso de selección tiene una etapa de inicio y una etapa de finalización. Y para ello recorre varias etapas que también lo hemos señalado. La más importante de ellas, una de ellas son las que vemos en esta diapositiva, que son la admisión, la evaluación, la calificación y finalmente con la que termina es la buena pro. ¿Ok? ¿Qué es la buena pro? No es más que el otorgamiento a un postor que ha sido calificado y evaluado, ¿no? Y que obtiene el mayor puntaje. A ese se le da la buena pro, ¿no? Al primero, en orden de prelación de su selección. Y va a ser contratado con la entidad a la cual le ha otorgado dicha buena pro. Muy bien, entonces vamos a ver. Que en la admisión hemos dicho que los documentos de admisión, todos los postores participan, ¿verdad? Admitida, son admitidos o no admitidos, ¿ok?
En esta etapa se verifican los documentos de admisión y si las ofertas responden a las características y o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas o los TDR, o en obras, lo que es el expediente de técnico de obra, pasan y son admitidos. Para obras se declaran no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial. Es la gran diferencia. ¡Pum! Obra automáticamente no la omite. Pasamos a la evaluación. En la evaluación, lo que vamos a verificar nosotros hemos dicho va a ser que estamos haciendo esta evaluación. Muy bien, ¿quiénes están acá? Solo los postores que fueron admitidos. ¿Ven la primera etapa? Admisión, muy bien. ¿Quiénes fueron no admitidos? Y solamente los admitidos pasan a la evaluación. ¿Okay? Y la evaluación siempre se inicia sobre el valor de 100 puntos. Vamos a ver más adelante ejemplos. Y en esta etapa, pues, se evalúa las ofertas aplicando los factores de evaluación con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación. ¿Ok? Pasamos ahora sí a la calificación. Los requisitos de calificación. Solo vamos a calificar. ¿Quiénes pasan a esta calificación? Solo al postor que ocupa el primero y segundo lugar en la evaluación. Miren. Si yo en la evaluación, he valorado los factores de evaluación y les he dado un determinado puntaje, también tengo que determinar no solamente el puntaje, sino el orden de prelación. O sea, no solamente determino el puntaje, sino que el orden de prelación, primero, segundo, tercero. Solo los dos primeros, el primero y el segundo, el de la evaluación, pasan a la calificación. ¿Ok? Pasan a la calificación. Entonces, se califica, eso no cumple, se califica a los postores admitidos, según el orden de prelación, hasta indicar 2 postores que cumplan con los requisitos. Se vamos bajando, y según ellos, los que cumplen, ahí ya recién. Los postores que cumplen con los requisitos, salvo que solo se puede identificar uno que cumple. ¿Ya? Para obras se identifican 4 postores que cumplan con los requisitos de calificación. ¿Ok? Muy bien. Y finalmente, ya en la propia calificación, el comité de selección lo que va a hacer es dar la buena prueba. Previamente, pues se revisan las ofertas económicas de conformidad con lo establecido para el rechazo de las ofertas, ¿no? Eso está en el artículo 68 del reglamento de la ley de contratación. Muy bien. Siguiente diapositiva. Vamos a ver un ejemplo, ya, de la evaluación y calificación para bienes, servicios y obras, según lo que hemos visto en el cuadro anterior de la diapositiva. Vamos a ver que un objeto en este caso, de la necesidad que tiene es para adquirir equipo de videovigilancia, ¿no? Adquisición de equipo de videovigilancia, con un valor estimado o un valor referencial de 10.000 nuevos soles, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ver más o menos, 10.000, ¿no? Perdón, 10.000 en un valor estimado de 10.000. Muy bien. ¿Cuáles serían sus documentos de admisión? Ya hemos dicho. Los anexos del 1 al 6. Y si es una empresa, va a tener que presentar su vigencia. Cumple con los anexos del 1 al 6, formatos del 11. Ah, muy bien. Check. Positivo. Cumple con la vigencia del poder. Positivo. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver los requisitos de calificación. ¿Ok? Primero, si tiene una experiencia del postor en la especialidad. ¿Cuál sería más o menos experiencia del postor en la especialidad? Un monto facturado por el valor estimado, el valor referencial. Tiene que cumplir con eso. ¿Ok? Y en este caso, si el valor estimado es 10.000 nuevos soles, él también tiene que, el monto facturado por 10.000 soles. ¿Ok? Tiene que tener la capacidad técnica y profesional. En este caso, sería pues la experiencia del personal clave. Y de repente es un requisito de calificación y lo van a poner ahí, que cumplan con no menor a 3 años de experiencia en instalaciones. ¿Ok? Ahí está. Ese sería un requisito de calificación, ¿no? Estamos viendo ejemplo. ¿Cuáles serían los factores de evaluación en esta adquisición de equipos de videovigilancia? Estamos hablando de equipos. ¿Estamos hablando de qué? De un bien, ¿verdad? ¿Y cuál sería el documento que lo contiene eso? Donde están las características,
sería el requerimiento, pero específicamente las características y todo lo que contiene serían las especificaciones técnicas, ¿verdad? Muy bien, entonces, factores de evaluación. Precio, 80 puntos. Ahí le está dando 80 puntos en cuanto al precio. La repente ofertado igual que el valor estimado, su precio. Entonces vamos a darle 80 puntos. O mejor dicho, lo que indica pues el factor de evaluación. Esto ya está especificado. Esto lo elabora el comité de selección. Vuelvo a repetir. Ellos van a poner que en base a los 80 puntos es en cuanto al factor de evaluación llamado precio. En cuanto al factor de evaluación llamado garantía comercial, le van a otorgar 20 puntos. Ok, muy bien. Entonces, siguiente diapositiva. ¿Cómo quedaría el cuadro? ¿Cómo quedaría el cuadro que nosotros, en materia de las ofertas presentadas? Quedaría de la siguiente manera. Y si hay 3 postores, postor A, postor B y postor C. ¿Ok? De los anexos del 1 al 6, sí cumplen. En lo que vamos a ver los documentos admitidos. ¿Ok? Postor B también cumple. Postor C también cumple. Muy bien. ¿Tienen vigencia de poder estas empresas o estos postores? Sí. Postor A sí cumple. Postor B sí cumple. Postor C sí cumple. Muy bien, pasan. Ya se admiten los 3. Pasan los 3. Fueron admitidos. Ya está mi cuadro ahí. Vamos a ver los factores de evaluación. Precio, en cuanto, vamos a ver cómo han ofertado los postores que pasaron. Los 3 pasaron, fueron admitidos, mejor dicho, con propiedad. Fueron admitidos en el proceso de selección. Factores de evaluación, muy bien. ¿Cuánto me ha ofertado el postor A? 9.900. Muy bien. Postor B, 9.400. Y el postor C, 9.800. ¿Cuál voy a rechazar de su oferta? Definitivamente el que se sobrevaloró o se elevó en el valor, el que de los 10.000 se bajó, en este caso, a 9.800, ¿no? Entonces, claro, garantía, no, estamos hablando ahorita de precio, ¿verdad? Entonces, fíjense ahí las ofertas de su precio. Si ustedes ven ahí, del precio 1.400, el postor B, de ahí no mucha diferencia, está el postor A y el postor B con 9.900 y el otro con 9.800. Muy bien. Garantía comercial. Le vamos a otorgar 20 puntos. ¿A quién le otorgamos? ¿Quién oferta garantía comercial tal igual como lo dicen las bases integradas o estándar y el expediente de contratación? ¿No? El postor A sí oferta garantía comercial. El postor B sí oferta, el postor C no oferta garantía comercial. Ya ustedes van viendo, más o menos ahí, a quién vamos ya un poco, digamos, descalificándolo, podría decir, no registrando un buen puntaje. Muy bien. Requisitos, ahora vamos a ver los requisitos de calificación. Experiencia del postor en la especialidad, va a tener que acreditarlo, ¿no? Valga la aclaración, va a tener que acreditar todo lo que está acá, con documentos o algún tipo de constancia o certificado que ellos tengan, ¿no? Experiencia del postor en la especialidad es el monto facturado por los 10.000 soles. Postor A, sí. Postor B, no cumple, ¿no? Postor C, sí cumple. Capacidad técnica y profesional, experiencia personal clave, 3 años como mínimo, experiencia en instalaciones. Todos los 3 cumplen. Muy bien. Entonces, finalmente, ¿cómo va a quedar el cuadro? Siguiente diapositiva, Graviela. ¿Sí? Ya vamos casi finalizando el tema, ¿ya? Así es que no se preocupen, seguramente ya están en la hora del almuerzo, ¿verdad? No les quiero abrir el apetito todavía. Muy bien, entonces, vamos ya terminando con esto. Miren, ¿cómo quedaría la evaluación y calificación de este que te está mostrando? Fíjense, hay fórmulas para determinar, porque mi cuadro queda de la siguiente manera. Postor A, postor B, postor C. En la etapa de admisión todos fueron admitidos. Pero en la etapa de evaluación, vamos a ver, en el precio le damos un puntaje del 75.95. Recuerden que el puntaje es con un 80 puntos que debe obtener, ¿verdad?
pero el postor A obtuvo 75.95. ¿Cuánto fue su oferta del postor? ¿Recuerdan? Un poquito menos de los 10.000 del valor referencial. Muy bien, le damos un puntaje de 75.95. El otro postor C está fue emitido y en factor de evaluación precio ofertó de 9.800, o sea, 100 menos que el postor B, el postor A, entonces le damos un poquito más de puntaje, 76.73. Muy bien, pero que afectó mucho menos que el valor referencial y que de los dos, por eso le dije, es muy importante que la empresa o la persona natural que va a ofertar el precio tenga que verificar el valor referencial. Y si es siempre menos que los demás postores, definitivamente le van a dar el puntaje que ha sido. ¿Y cuál fue el factor de evaluación en este caso de 80 puntos, verdad? Entonces, ¿cuánto le dan al postor B que se bajó más que los dos anteriores postores? El postor B ofertó menos, con 9.400. Entonces, le dan el puntaje máximo de evaluación del factor de evaluación, 80. Por lo tanto, va obteniendo un buen resultado hasta el momento. Vamos a ver la garantía. El postor A, el postor B, sí ofertan garantía. En cambio, el postor C, no. Vamos a ver, total, hacen la sumatoria de ese puntaje y van a ubicar ya ahora el orden de prelación, ¿verdad? A ver, a todos los especialistas atentos, este es un ejemplo seguramente simple, pero para mayor entendimiento, ¿no? Hay otros mucho más complejos, y que vamos también a poner un tema de ejemplo, que es mi obra. Entonces, el total, sumatoria, el postor A obtiene un 95.95%. El postor B se obtienen los 100 puntos en total. Y el factor C sumado al 76.3. Orden de prelación, ubicamos, orden de prelación, que es ahí determina la evaluación para llegar ya a la calificación. Solamente ingresan a la calificación el primero y el segundo. El postor B obtiene el primer lugar y el postor A obtiene el segundo lugar. El tercero ya no se tiene en cuenta, ¿no? Solamente los dos primeros. Entonces pasan los dos primeros, ¿no? Y en la calificación, pues, definitivamente pasa algo, ¿verdad? Que el postor B estaba mucho más adelante, miren, en el primer lugar. O sea, no siempre que está en el primer lugar ya está, pues, prácticamente ganar la buena pro. Puede falta la última etapa que se llamaba calificación, ¿ok? Entonces, en la etapa de calificación, fíjense, sucede algo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo califican al postor B? ¿Por qué? ¿Recuerdan? Porque el postor B, en la experiencia del postor de la especialidad, facturado por los 10.000 soles, no acredita. Y por lo tanto, se descalifica. Ahora nos quedamos con uno. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué hemos dicho nosotros? ¿Qué hemos dicho cuando en la calificación, ¿no? Se califican los postores, uno de estos, no, si alguno de ellos, que hemos dicho que si no cumple, no es calificado según el orden de prelación hasta identificar el segundo postor que cumpla con los requisitos, ¿ok? Así haya ocupado el tercer, cuarto o quinto lugar de orden de prelación. En este caso, según el orden de prelación, el postor se ocupó el tercer lugar. Entonces, como fue descalificado el primero, lo llamamos al tercer postor en la calificación. Ingresan y ya tenemos dos. De los dos, definitivamente, quien tiene un puntaje menos, ¿no? Es el postor C. Y por el puntaje que tiene máximo, le tenemos que dar la buena pro al postor A, por haber calificado, a pesar de su segundo lugar que tuvo, porque el primero se descalificó. Y el tercero no tiene el puntaje superior al segundo lugar, que es 95.5 de puntaje en su evaluación. Por lo tanto, el de la buena pro es el postor A. Le damos la buena pro. Y está solamente, esta buena pro se hace mediante un formato del OCE, ¿no? Donde aparece el nombre, la razón social de la empresa, el nombre de persona natural, el monto, el nombre del proceso, aparecen ahí algunas indicaciones en cuanto al RUC, ¿no? Si es que así lo consideran. Y finalmente, después de la buena pro, se le va a dar el consentimiento de la buena pro y los 8 días para que, como según el artículo 145 del reglamento, para entregar los documentos para perfeccionar el contrato.
¿Ok? Así se califica. Fíjense, y ahí hay fórmula, la fórmula de asignación de puntaje del factor precio y el puntaje del factor precio cuando ya aplican la fórmula. Y por eso es que sale esos números con decimales. Y ustedes preguntan, ¿cómo dan esos números con decimales? Es por la fórmula que está también determinada en las bases integradas o en las bases estándar o administrativas aprobadas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ese es el ejemplo de siguiente obra para la evaluación y calificación de una consultoría. ¿Ok? Ya vamos dándole finicación en estas últimas diapositivas del factor de evaluación. Vamos a ver una consultoría, un ejemplito más. ¿Ok? Evaluación y calificación para consultorías. Siguiente diapositiva. Sí, ahí está. Sí. Vamos a hacer otro ejemplo. Y con esto ya prácticamente vamos a terminar. ¿Ok? Evaluación y calificación para consultorías. El objeto de contratación sería el servicio de consultoría para la elaboración de reportes económicos. Muy bien. ¿Cuál es el valor referencial o valor estimado? Serían 500 soles. Muy bien. Oferta técnica, lo mismo que el mismo procedimiento que el anterior. Documentos de admisión, cumple con los anexos del 1 al 7. Bueno, documento de admisión, vigencia de poder, lo mismo que el anterior. Requisitos de calificación, ¿qué dicen sus bases? ¿No? En la oferta técnica. Experiencia del postor por la especialidad. El monto facturado debe tener una acreditación de 500, ¿no? Según el valor referencial o estimado. La capacidad técnica y profesional, experiencia del personal clave, no menor a 6 años de experiencia en elaboración de reportes económicos. Me piden específicamente la experiencia y en qué especialidad. La capacidad técnica y profesional, formación académica del personal clave. Ojo, miren, en requisito de calificación, ¿qué le piden? Maestría en economía. Yo le dije, van a contratar de repente a un economista, ¿verdad? Entonces, la maestría en economía. Vamos a ver los factores de evaluación técnica. Exigen en los factores 2 factores importantes. Experiencia del postor de la especialidad, que tengan un valor referencial en 500 soles, y le van a dar un puntaje de ¿cuánto? De 60, ¿ok? El que va para que entre a un factor de evaluación correcto. Y la metodología propuesta, ¿cómo va a elaborar esos reportes económicos? Me tienes que decir cómo lo vas a elaborar, qué vas a emplear, requisitos, fórmulas, procedimientos, no lo sé. Para ello, esa muestra de esa metodología propuesta, 40 puntos. Miren cómo vamos a la siguiente diapositiva, Graviela, y las ofertas técnicas presentadas. Vamos a ver que el postor XYZ, ¿ok? Vamos a ver, los anexos del 1 al 7 si cumplen, todos cumplen, vigencia de poder, todos cumplen, muy bien, admitidos. Ya, pasamos la etapa de admisión. Admitidos todos, pasan a la calificación. Perdón, a verificar los requisitos de calificación. Muy bien, experiencia del postor, ¿no? Ahí vemos 500 soles, todos cumplen. De capacidad técnica profesional, todos cumplen. De capacidad técnica, todos cumplen. La maestría. Muy bien, la maestría. Factores de evaluación técnica, experiencia del postor en la especialidad, ¿no? Que ahí hay un tipo de pequeña fórmula, 60 puntos. A todos les dan 60 puntos, porque cumplen con el factor de evaluación. Pero ojo, miren, factor metodología propuesta. El postor X sí cumple, 40 puntos. Factor Z sí cumple. Factor Y no cumple. Por lo tanto, ¿quiénes pasan a la calificación? Pasan los dos. Postor X y postor Z. La tarea de cómo plantear la fórmula y de quién es el ganador de la buena pro, se lo dejo como tarea a los participantes, aplicando lo que hemos hecho en el anterior ejemplo. ¿Ok? Muy bien, con esto, última diapositiva, Graviela. Les pido muchas gracias por haberme atendido. Si hay alguna interrogante, les pido por favor que de repente en este mismo instante me la hagan llegar para poder de repente darle una solución a la respuesta, o en todo caso pongamos, digamos, finiquitar esta exposición con la salvedad de que les tengo que dejar mi correo electrónico, ¿no? Mi correo electrónico es ballena, con B grande, o como lo quieren llamar, ¿no? Bueno,
para identificarlo mejor, B grande, con doble L, ballena, todo seguido, no hay espacio, ¿no? Ballena, @gmail.com. ¿Ok? Me lo hacen llegar cualquier interrogante, o si no, también a través de la institución académica CEFOCAP, para que ellos me puedan de repente alcanzar una relación de interrogantes y preguntas, y poco a poco poderles responder a sus correos, y tengan a bien ustedes una solución en concreto a las casuísticas que se presentan en esta etapa del proceso de selección. Quiero finalmente decirles que el proceso de selección termina con la buena pro otorgada al postor que obtuvo buen puntaje en el factor de evaluación y cumple con los requisitos de calificación. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que finalmente vamos a aplicar? Y entramos a la fase de la ejecución contractual. ¿Ok? Termina, le dan la buena pro, ojo, hasta ahí el comité de selección es responsable del expediente de contratación, del proceso de selección. Le dan la buena pro y esperan el plazo para el consentimiento de la buena pro, que para los procesos en general son 5, para una es, dependiendo, si hay varios postores, ¿no? Tienen que esperar entre 5 días, según corresponda, u 8 días para el consentimiento de la buena pro, ¿ok? Pero si no hay postores y solamente es un único postor, es en el mismo día y su publicación es al día siguiente en el SEACE, el consentimiento de la buena pro. Luego de ello, del consentimiento de la buena pro, el comité de selección envía el expediente de contratación para la etapa de ejecución contractual. ¿Ok? Que una vez consentido la buena pro, ya tienen 8 días para la presentación, el postor ganador, para la presentación de sus documentos para el perfeccionamiento del contrato e inicia la etapa de ejecución contractual, que es un tema que lo vamos a ver la siguiente sesión programada por la institución académica CEFOCAP. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero haber sido claro en algunos puntos. Yo sé que totalmente no podemos alcanzar la perfección, y también de repente las imperfecciones técnicas de esta plataforma, y seguramente algunos datos que por cuestión de tiempo no podemos alargar más esto, y les pido la disculpa del caso. Y sin embargo, también cualquier material me lo solicitan a mi correo, y estoy ávido para cualquier consulta respecto a estos temas en materia de contratación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes y buen provecho. Y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. Antes de cortar, o se está despidiendo.